Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los aquí presentes y a los conectados. Mi nombre es Pablo Ferrazzi, soy el coordinador del bloque de Ciencia y Tecnología de UIA Joven. Dos cosas, tengo que agradecer y pedir disculpas. Una es agradecer a todos los que se conectaron porque explotó la convocatoria y tuvimos que migrar para poder admitir a todos los que se habían anotado. Así que no nos pudimos ver la cara y hacer todos los chistes y todas las cosas que nos hacemos de forma habitual. Así que bueno, y agradecerle por la gran convocatoria que también en culpa es de acá del señor Franco de CESI, de la Cámara del Software. Sí. Franco, Gracias, Pablito. Bueno, nada, en un esfuerzo conjunto del bloque de Ciencia y Tecnología de UIA Joven y bueno, del Hub de Inteligencia Artificial de CESI. Estamos acá. Primero me presento, Franco Bet, CEO de CIS y miembro de la Comisión Directiva de CESI, y tenemos acá dos monstruos. No los spoileé, todavía no dijimos ni de qué vamos a hablar. Igual ya todos sospechan de que vamos a hablar de inteligencia artificial porque por algo se anotaron. Bueno, en el título está, pero bueno, dale. Bueno, pero por la duda, si alguien hizo clic en el link y no sabía de qué hablamos, el foco de hoy es inteligencia artificial, pero orientada a aplicaciones industriales dentro de lo posible, ¿no? Es un tema muy amplio y tratamos de hacer un poco de curaduría en el tema porque hay mucha info dando cuenta, pero sí, como dijo Franco, tenemos a dos expertos que yo les quiero presentar de una manera distinta de la que vos tengas en mente seguro, y es un maratonista y un mago. Eso es lo que yo sé. Ahora les pasamos la palabra a ellos y que se autopresenten, si quieren, Rafa de Blue Star Group y Gustavo Guaraña de Snoop Consulting. Gracias por la visita. Bueno, un honor haber sido invitados. Es un tema que, bueno, particularmente me fascina. Lo voy viviendo desde hace años en una transformación de cómo se puede aplicar y buscando soluciones en una forma que a veces no hay demasiado recurso. Hoy voy a contar un poco de la empresa, de dónde venimos y creo que es muy válida la experiencia porque justamente con equipos de Argentina, una casa matriz en Argentina y con una dedicación, pasión, pero también con mucho tiempo dedicado, logramos aplicaciones que hoy permitieron que hace poquito tiempo invitaran inclusive a Francia a presentar frente a 600 empresas de retail aplicaciones concretas que pasaron a ser súper vanguardistas. Con lo cual es una experiencia válida, está bueno también poder contarlo, compartirlo. Creo que se potencia mucho más un entorno de creatividad en un momento de tan disruptivo. Así que, bueno, placer. Soy director de tecnología, innovación y conocimiento en Blue Star Group, que es la empresa que gestiona y creó las marcas Isadora y Todo Moda. Inició en Argentina y con el tiempo fuimos llegando a 5 países y este año duplicamos y estamos ya en 10 países y vamos a llegar a 11 en un par de meses. Así que en un pleno tren de crecimiento. Bueno, ahí te dejo. Bueno, mi nombre es Gustavo. Y maratonista, maratonista. Yo presenté el maratonista. Casi sub 3. Casi sub 3 horas. No es cualquier maratonista de posta. Vos aclaraste porque a lo mejor por la imagen iban a pensar que el maratonista era yo y no él. Te sorprendería pararte en la llegada de un maratón y darte cuenta de que los estereotipos no tienen nada que ver con la... Bueno, mi nombre es Gustavo Guaraña, soy CEO de Snoop Consulting y como bien dijiste, mi pasión, aparte de escribir programas, es también la magia, y de ese lugar a mí me gusta también para abordar el tema de la inteligencia artificial. Ahí con Rafa un poco lo propuse, armamos un poquito algo de una introducción. Si bien en todos lados se está hablando de inteligencia artificial, creo que es un tema que si uno abre los periódicos va a encontrar noticias todos los días al respecto. Pero todavía hay ciertas definiciones que son muy vagas y sobre todo cuando uno lo tiene que llevar al campo de lo aplicable en el negocio, en particular en la industria. Entonces, a ver si puedo con el auxilio del Zoom, si me deja. Vamos a tratar de presentar por lo menos una idea, no solo de qué, sino para qué sirve. Así que esto me está desconectado. Bueno, ahora. Ahí está. Bueno, pero la tecnología está para fallar. Sí, bueno. Ahí en teoría está compartiendo la pantalla, pero no la estamos viendo ahí.
Que no compartir. Bueno, no importa, lo hacemos sin PowerPoint. Vamos a tener los dos lo mismo. Ahí está conectando de nuevo. Por tenemos Ahí va. suerte. En el mientras tanto, puedo contar que dentro de tus pasiones, con la magia, que tenés la biblioteca más grande de magia Una de las más grandes de Latinoamérica. de Latinoamérica. Sí, estás muy bien dateado. Estoy bien dateado, por eso. Bueno, como premio a los presenciales puedes hacer algunos trucos. Cuando termine la... Te vas a sorprender, ¿eh? Seguro, Bueno, seguro. sí. Vamos de nuevo, voy a entrar de nuevo en el Zoom, por si acaso. Me parece que va a ser lo mejor. Porque me da la sensación que me rajó de la sesión. Bueno, pero mientras entro, ¿por qué decía esto de la magia? Porque quiero detenerme en el término inteligencia artificial. Casi siempre estamos pensando y poniendo todo el peso sobre la palabra inteligencia, y cada vez se han vuelto estos dispositivos en algo más verosímil, pero la realidad es que se trata de un artificio. No, tranquilo. Se trata de un artificio, un engaño que nos permite crear esa ilusión de que estamos frente a algo que tiene un nivel de inteligencia. Pero la realidad es que no se trata de eso, de un artificio. Lo que vamos a tener enfrente, lo que va a hacer la máquina que vamos a tener enfrente, no va a tener, por lo menos hasta dentro de unos cuantos años, visos de inteligencia real, de lo que se llama inteligencia general. Pero va a crear esa ilusión en nosotros. Entonces, ¿y qué quiere decir crear esa ilusión? Que bueno, frente a un problema particular, como por ejemplo discernir si una imagen puede ser un carcinoma o puede ser algo que no sea grave, o si una caja, un bulto, merece ser la pena registrado o no, o si un defecto en una pieza hace que amerita que la quites de la línea de producción, o si alguien es un cliente o no cliente, va a tomar una decisión con un nivel de certidumbre igual o a veces mejor que el que podría tomar un ser humano. O sea, a los efectos prácticos, la máquina se va a comportar de una manera que si lo hiciera un ser humano, nosotros diríamos que se trata de un ser inteligente. ¿Está bien? Entonces, primer punto, no olvidarnos de esto, de que es un artificio. Segundo aspecto importante para tener en cuenta es, bueno, ¿qué cosas son la inteligencia artificial? ¿O cómo se puede implementar o construir una inteligencia artificial? Hay muchas maneras de hacerlo. Si bien en esto, cuando yo le mencioné inteligencia artificial, enseguida me dijiste GPT. GPT es una forma de solución que en este momento está ocupando mucho espacio en los titulares. Es probable que a lo mejor algunas de las soluciones que vos cuentes tengan que ver con eso, pero por lo que sé, la inmensa mayoría de las soluciones son de otro tipo. Sí, a ver, GPT es igual fascinante. Es una herramienta que fue ganando mucho peso porque realmente tiene una potencialidad y una realidad hoy fascinante. Hay un punto que coincido al 100%, mucho de inteligencia artificial terminó derivando en una humanización artificial innecesaria. Digamos, esto de buscar que todo el tiempo represente ser una charla como si es otra persona. Lo que tiene por detrás la inteligencia artificial y todas estas redes neuronales es que toda la información, si hablamos de la información digitalizada en palabras, se la ordenó en una forma magistral, es en un campo de multidimensiones, donde se puede acceder a la velocidad de la luz a información que nadie sabía que estaba conectada. Se puede, por ejemplo, hacer pruebas de qué tipo de idiomas le faltan palabras. Esto es, están todas las palabras en el mundo ordenadas, pero las palabras son conceptos. Existen países donde hay conceptos que no están presentes y necesitan palabras. Un color, por ejemplo. Un color, por ejemplo. La información está ordenada de una forma tan brillante que permite crear también ideas de oraciones, de frases, que además pueden hacer que si las está hablando un mago, utilice ciertas palabras que están más afín que si estamos hablando con un filósofo. Entonces, a esta inteligencia artificial, con esa magistral matemática que hay por detrás, uno escribe en el prompt, actúa de mago contando un chiste y va a encontrar relaciones en todo ese orden que es realmente el que lo está viendo aparenta ser un artificio mágico. Se cree la ilusión. Sí. Igual, aclaremos prompt como el texto que se pone
como La ingreso. instrucción que le das. Tal cual. Claro, tal cual. Es la oreja Menos de mal que- es la forma en la que nos podemos comunicar. Estas inteligencias artificiales, algunas están armadas con textos, que GPT es una, el lenguaje humano. Después hay otras inteligencias artificiales destinadas al audio, donde se cargaron miles y millones de audios y se pueden recrear músicas nuevas. Hay otras que están ligadas O voz, o a datos. voz, datos. Déjame ir un poco más atrás, así les ordenamos un poco la idea y terminamos a lo mejor en el GPT, que es lo que hoy ocupa mucho espacio en la cabeza, pero que a lo mejor para algunos usos va a ser muy práctico, pero para otros usos, sobre todo en industria, no es a lo mejor la tecnología que vas a utilizar, por ejemplo, para elegir si una pieza está fallada o no. Claro. Entonces, Alan, esta tecnología lo importante también es tener en la cabeza de que no es algo nuevo. Esta tecnología se acuñó a fines de los años 40, principios de los años 50. El término, inclusive de lo que hoy es la forma más común, tiene que ver con el trabajo de estos dos científicos de fines de los 40, Warren McCulloch y Walter Pitts, que serían el equivalente a lo que sería hoy un neurocientífico. Para todos los de aquel entonces eran unos chantas. ¿Por qué? Uno era un matemático y el otro era como un neurocientífico. ¿Por qué? Porque la neurociencia no era algo instrumentado, no estaba el hardware para poder ver lo que pasaba en el cerebro en esa época, entonces eran conjeturas. Hasta el mismo Alan Turing, padre de inteligencia artificial, decía, no, esto no va a andar. Pero son quienes crearon un modelo matemático de cómo funciona una neurona. ¿Sí? Y luego se construyó modelos más complejos, conectando montones de estos modelos chiquititos. Estos modelos, pensemos en la neurona, es una cosa muy pequeña. Bueno, el modelo matemático también es una fórmula que es tremendamente simple. Entra un número o un estímulo, le hace una operación matemática, que va a ser un producto por algo, y hace la sumatoria de todos esos valores y hace una predicción. Y en función de alguna configuración de una función, decide si ese dato sirve para pasar al siguiente nivel o no. No es más que esto para quitarle un poco de solemnidad a lo que son las redes neuronales. Entonces, la inteligencia artificial podemos decir que es cualquier método por el cual uno puede producir esta ilusión, este artificio de estar frente a algo inteligente. Esto puede ser escribiendo un programa que haga que se comporte, que parezca que sea inteligente, escribiendo un programa en un lenguaje tradicional, imperativo, o escribiendo un conjunto de reglas lógicas, o teniendo una base de datos de conocimiento, o empleando métodos estadísticos, etc. A mediados de los años 80 aparece una forma nueva de construir estos programas que en vez de darle instrucciones a la máquina de cómo se tiene que comportar, lo que a alguien se le ocurre decir, che, ¿por qué no le damos ejemplos? Y que la máquina, a partir de los ejemplos, aprenda cómo resolver los problemas. Esto tuvo una popularidad bastante relativa hasta que Internet explotó y había una información, cualquier cantidad de información, pero no podíamos acceder a ella. Y unos muchachos de Stanford se les ocurrió usar un algoritmo de esto en el cual lo entrenaban en base a Machine Learning y se popularizó tremendamente la tecnología. Esos muchachos crearon Google, justamente. Y como esa fue la mejor prueba de que esto funcionara, se salió de un primer invierno de inteligencia artificial que había. Y luego se comenzó a trabajar dentro de los métodos que hay de aprendizaje, con métodos que empleaban estos modelos matemáticos creados a fines de los años 40, pero que requerían mucho poder de cómputo para simular un cerebro humano, las redes neuronales. Y entonces a partir de de las últimas 2 décadas, podríamos decir, explotó enormemente el uso de redes neuronales para resolver algunos problemas de inteligencia artificial. Muchos. Es casi la tecnología imperante hoy. Entonces, si queremos verlo de muy lejos, tenemos que saber que hay 3 tipos de formas de inteligencia artificial. Una en la cual yo le voy a enseñar a la máquina con ejemplos. Le voy a dar un montón de ejemplos, perdón, dentro de lo que son aprendizaje de máquina. Le voy a dar un montón de ejemplos en los cuales tengo los datos que le voy a poner de entrada, puede ser una foto, un montón de valores, una lista de clientes y lo que me compró cada mes, etc. Y la predicción, que es cuánto espero que compre más adelante, por ejemplo, o si el cliente me va a abandonar, o si ese empleado vale la pena promocionarlo al siguiente nivel, por dar un ejemplo.
Todos esos algoritmos se llaman de aprendizaje supervisado. Hubo un humano que curó los datos y separó ejemplos que eran válidos de ejemplos y la respuesta que se esperaba. A Y eso con eso se entrenó. se le llama dataset. Con eso se conforma así los juegos de datos, Bien. como está diciendo vos, y la parte de supervisado tiene que ver con esa curaduría de decir, bueno, si alguien entra 3 veces en el local, es probable que la cuarta compre. Es una pavada, pero digo, ¿por qué? Porque hay un dato que está bien. Sí, sí, es la tasa de conversión real. La inventé recién, es No, está bien, suerte. eso en clientes, por ejemplo, en el ámbito industrial, vos podés tener una línea de producción de piezas de lo que sea y le podés entrenar, mostrar un set de datos, un montón de datos de piezas que están bien y otras que no. Exacto. Y bueno, en la misma línea de montaje ya detectar cuando van saliendo si funcionan o no funcionan. Exactamente. Hay otro tipo de algoritmos y perdón, estos algoritmos supervisados son los que prácticamente dominan hoy la industria. Bien. Son los más utilizados. Hay otro conjunto que son los no supervisados. Simplemente le doy un conjunto de datos y le digo, clusterízamelos, por ejemplo. Separámelo en tantos grupos en base a que sean parecidos entre sí. Por ejemplo, podría ser las películas que más me gustan a mí. Entonces, uno puede hacer, bueno, las películas que más me gustan a mí van a ser las que le gusten a gente que esté cercana a vos en gustos. Puede ser, bueno, porque vieron las películas anteriores, porque estuvieron dando vuelta con el mouse en la pantalla cerca de esas películas, aunque nunca clicaron sobre ella. Los que viven en la misma manzana, hablan el mismo idioma, vieron antes estas otras 3 películas, etc. ¿Y qué pasó? Las compañías comenzaron también a generar datos, ya no solamente en base a lo que pasaba en las transacciones, sino en base al comportamiento de los usuarios. Entonces, estos algoritmos trabajan con montones de datos que son incurables, pero pueden separarlos. Imagínense si, no sé, vos querés saber en un lugar, por ejemplo, y querés clusterizarlo en 4 grupos, bueno, podría dividir esta mesa en 4, físicamente. Si fuera una cosa en 3 dimensiones, podrías armar como unas bolas que agrupen elementos en 3 dimensiones. Pero cuando uno está trabajando con estos datos, cada uno de esos atributos que yo les contaba es una dimensión nueva. ¿Cuántas veces compró? ¿Qué compró? ¿Cómo fue el saldo de él? ¿Qué gusto tenía? ¿Qué película vio anoche? ¿A qué hora se levanta a la mañana? ¿Por qué camino va hacia la casa? Las compañías acumulan cantidades de datos enormes y cada uno de esos datos es una dimensión. Entonces, encontrar algo que esté cerca del otro en muchas dimensiones es un problema. Y la última forma de aprendizaje de máquina es el aprendizaje reforzado, en el cual se le enseña a la máquina como un juego, como probablemente aprende cualquier experto, que esa fuerza de patear Maradona, uno se lo puede imaginar que pateó 285.000 veces la pelota, pero cuando vos le decís, che, ¿cómo pateas un córner? Él te dice, bueno, no es fácil, con 3 dedos así y la pelota se la comba. No te lo puede explicar, pero él fue reforzando solo, a fuerza de ensayo y error, su aprendizaje. Bueno, ahí tengo varios ejemplos donde estuvimos, y me estoy mordiendo la lengua. Pero bueno, en la realidad son teorías que parecen a veces muy lejanas a poder aplicarlas para nosotros, que dedicados a moda, que diseñamos 15.000 productos por marca por año. Y son todos nuevos, diseñados en Argentina, o sea, tienen mucha dedicación. Lo importante en moda es que ya por el término moda viene de la estadística de que dura un tiempito y hay que acertar la moda. Entonces para nosotros era cómo podemos lograr enseñar un poco a las máquinas a que decidan. O sea, tenemos a grupos continuamente en mesas discutiendo si un producto es lindo o no, que los lleva a miles de decisiones. ¿Podemos, en base a cómo fue el comportamiento en el pasado, empezar a facilitar decisiones? ¿Podemos rápidamente identificar? Bueno, ahí antes de entrar en hacemos una pausa en el blog y ahí les cuento, pero ¿cómo podríamos nosotros en moda identificar un producto en el día si es un producto que tiene probabilidad de ponerse de moda o no? Y esto fue hacer un trabajo justamente con un trabajo supervisado, donde se le enseñó muchos casos donde un producto se iniciaba. Claro. Y había una hipótesis de que algo que bien empieza, bien acaba, y la tuvimos que comprobar, la hipótesis, y realmente se daba que los productos que iniciaban con mucha fuerza, finalmente eran productos que se destacaban. Y resultó que sí, hicimos un algoritmo y había un
75% de acierto en el primer día. ¿Qué dimensiones consideraban, por ejemplo, para tener en cuenta? Bueno, tenía que en cuenta un concepto que es muy interesante. La vendibilidad. ¿La qué? Tengo un alumno, Va. un alumno. Vendibilidad, claro. Vos me decías a mí, lo spoileaste, dale, a ver, dale. El concepto Yo lo este, inferí. Muy bien. ¿Contá en qué año primero hicieron eso, Rafa? esto lo hicimos hace 5 años. Lo desarrollamos con esa fuerza. Ujú. El concepto es muy interesante y es súper sencillo de explicar. Si uno tiene un dado, tirás el dado y normalmente al principio sale un número, otro, pero si lo tirás muchas veces termina saliendo, si está bien el dado, una de cada 6 termina saliendo. La probabilidad es un sexto de que salga una cara. Con los productos, imagínense que uno tiene un dado de 15.000 lados, pero los lados no son iguales. Tiro muchas veces y van a salir distintas veces una cara u otra. Esto significa que algunos artículos tienen más probabilidad, igual que cuando uno va al casino. Entonces lo que hacemos es continuamente estar viendo cuál es la probabilidad de venta. Después tenemos unos días que viene más gente a visitarnos, otros días que viene menos, porque un lunes es distinto a un sábado. Pero son dos variables distintas. Tenemos uno el tráfico y otra es qué tan buena es tu propuesta y qué tan interesante, atractivo es el producto. Así que esta atractividad, que era toda una charla muy de mesa, pasó a medirse y se mide con un vector y con un número. Entonces podemos tener por colección, la atractividad está subiendo, está bajando, y depende cómo la midamos, le llamamos vendibilidad. El tema es que para llegar a aprovechar algoritmos y este tipo de tecnologías hace falta digitalizar variables, que fue exactamente tu pregunta. Muchas veces es, quiero ya esto. ¿Y dónde están los datos? Y bueno, ahí empiezan todos a mirar. Y bueno, ¿qué datos tengo? Tengo la venta, tengo el precio, pero sos una empresa de moda en este caso. ¿Cuáles son tus variables? Y una variable es que sea lindo o atractivo. ¿Y dónde está medido? ¿Cómo lo medís? Esas son todas charlas importantísimas que se hablan con transformar digitalmente tu negocio. Nosotros hace poquito, con esta otra metodología que decías de clustering o de poder hacerlo no supervisado, era, bueno, pero hay unas tiendas, unos locales, tenemos 800 locales en muchos países, y era, ¿cómo podríamos saber cuando estamos comprando para cuáles tiendas tendría que ir ese producto? Imagínense uno de rojo con muchas estampas. Lo mando a todas y veo. ¿Cómo podría yo, en base al pasado, empezar a clusterizar, a hacer grupos de tiendas? No porque alguien a mano dice que esta tienda le gusta la flor y lo floreado, sino porque se dio un comportamiento que agrupa tiendas que generalmente es floreado, rojo y colores más, no sé, más brillantes, más jugados. Claro. Entonces empezamos a discutir qué colores están más cerca que otros. Quizá alguien agarra un Pantone y dice, bueno, blanco y negro son los opuestos, pero en moda hacen más algo... a la vendibilidad. Hace más a un concepto de contemporáneo firme, más elegante. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para entrenar, para entender los algoritmos es importante entender muy bien el negocio. No es fácil contratar a un consultor que pueda rápidamente digitalizar mi negocio y cómo pienso. Ahí es importantísimo el protagonismo de los líderes del grupo, de la empresa, para saber preguntar cuáles son esas variables que están en una entre líneas. Al principio nadie tiene todo digitalizado. Déjame meter una cuchara con esto, que Dale. es un mito que a veces pasa en la empresa, decir, bueno, pero no tengo datos. ¿Viste? El primer obstáculo parece decir, no tengo datos. La realidad es que algo de lo que cambió es que hoy las compañías, antes era muy caro producir un dato, que alguien lo registre, almacenarlo, como fuera, por ejemplo, esto que hablábamos, de curar el dato. Es una parte que empezó, claro que en función del uso que le vas a dar, vale o no. Pero hoy la misma tecnología te permite levantar un montón de datos de manera automática, con sensores, con el uso que hay en la web. Uno puede poner pequeños artilugios en el software para que comience a recopilar un montón de información de los usuarios. El dato más importante casi siempre es conocer al cliente, también, Sí. por lo menos tenerlo identificado. O sea que con los datos que hoy tenemos en cualquier SQL del sistema de gestión de una empresa que viene trabajando hace años, no va a tener más nivel de datos que los que ya viene viendo, a menos de que tenga la posibilidad de incorporar datos nuevos o cruzar. Exacto, es incorporar otro tipo de datos
para hacer crecer esa información, que los podés comprar, podés conectarte con bases públicas y podés empezar a generarlo desde otro lugar, desde el comportamiento. Ahí, sumando ese punto, muchas veces lo que hay es muy útil y se puede construir muchísimo desde ahí. Hoy justo tenía una charla que era por tema de precios. Cómo calcular en cada provincia, para cada artículo, cada día, si tengo oportunidad de modificar o debo modificar un precio y que no sea al azar. Y es inmanejable pensarlo en hacer sin tecnología. Nadie puede bancarse ese costo de tener algo de ese estilo y no lo puede gestionar. Ahora, no sé si... Sí, no, al punto que voy es, con poca información ya logramos un algoritmo con mucho acierto. Si le metemos mucha más atributos y más, lo que estamos haciendo es crecer en inteligencia. Esa inteligencia no creo que tenga límite. Hay que elegir muy bien en qué lugar realmente esa variable que voy a buscar y hay que tener una buena inferencia si vale la pena todo el trabajo para digitalizar un dato o es necesito mucho más datos. ¿Realmente le sacaste provecho a los datos que tenés disponible? ¿Hiciste cálculos, pudiste medir, hiciste un buen laboratorio para ver si esa hipótesis se cumple? Generalmente ahí el método científico es algo que está por detrás de esto, que es importante cultivarlo en cualquier empresa, porque no estamos acostumbrados a trabajar tan fuerte en datos, no están los datos y requerimos hasta ahora usar mucha intuición y mucha emoción. Ahora, en este otro contexto es clave tener un método científico, validar, no validar, para no gastar un montón en generar datos, atributos, no sé, un montón de algoritmos y después al final no sirve. Y ahí genera un montón de frustración. En dos palabras, lo del método científico, que a lo mejor suena una cosa estrafalaria, es olvidarse de las certezas. Viste que decimos, vivimos en un mundo de incertidumbre, volátil, cambiante. Entonces, lo que haces son todo el tiempo formulás hipótesis y muy rápidamente hipótesis. Bueno, ¿qué pasaría si este dato me sirve o no? ¿Qué pasaría si hago otra cosa? Y hacer pequeños experimentos y en eso consiste el método científico. Sí. ¿No? En formar una hipótesis inclusive armar la prueba para poder rechazarla, porque el único que puede estar seguro es cuando rechazaste algo. Sí, y Pablo, querías preguntar algo. Sí, No, justamente así que no es el hecho de acumular datos por acumular, como están diciendo, sino que me parece que esto de una inferencia y buscar algún tipo de patrón, que de alguna manera, y usar eficientemente la información que por ahí ya se tiene, esto que decía Pablo de algún cliente y todo, porque hay cosas que por ahí no dan correlacionadas. No. Uno le quiere exigir a los datos que le digan algo, viste, que a veces nosotros decimos los economistas, le querés pegar al dato para que te... Lo podés torturar para que confiese lo que querés. Claro, y en realidad a veces no te dan lo que vos querés que te den. Pero sí, quizás basado en este diálogo entre el conocimiento del negocio que tiene la misma empresa y la información que vos ya tenés, hacer alguna inferencia que te permita después poder sistematizarlo en el tiempo. Entonces, Sí. buscar patrones, ¿no? Es que hubo hasta un momento que hicimos competencia a encontrar patrones, porque uno se mete en un mar, y vamos a decir algo que nos pasaba todo el tiempo, que teníamos todos estos locales, y era cómo podemos saber cuál es la forma, cómo debiese comportarse un local cuando funciona bien. Sí, y vas a visitar un local y hay todos estos productos, está una operación, es todo rápido, y ahí en mi trabajo era en su momento darle las oportunidades. Totalmente malentendido, que sabía a primera vista más que el equipo, capaz que alguna cosa se me ocurría y al que venía se le ocurría otra. Entonces era, desde los números, ¿se puede encontrar un óptimo? Esa era la pregunta que nos hacíamos todo el tiempo, porque si no sé a dónde tiene que llegar, ¿cómo pongo un objetivo? Entonces lo que fuimos trabajando fue, veamos si las variables principales se correlacionan con una alta performance. Y entonces empezamos a hacer esa base de datos, ordenarla, y vimos que se comportaba fuertemente, y esto hay algunos ejercicios que se les llama feature importance, lo digo porque ya que estamos en una charla de inteligencia artificial, pero es cómo podés saber qué variable es la más importante. Sobre las más importantes es donde tenés que enfocarte en tu negocio a trabajar. Bueno, acá hicimos un encuentro de patrones de que le llamamos el óptimo, y medimos en cada local en cuántos desvíos tiene con ese óptimo. Mostramos también cuánto vale ese desvío en ventas en cada semana, y lo que le damos a cada equipo es que sepa dónde están.
con eso puedes generar un plan de acción, mejora, a la semana siguiente, ¿qué pasa? Es que las mejores tiendas generalmente que ya andaban bien, pero tienen oportunidad, son las que más mejoran. Esto es como si fuera Nadal. A Nadal le digo que puede mejorar, no sé, el saque en esto y es el más agresivo. Lo que hace es que aumenta la vara de los mejores, hace que quede más claro cuál es la oportunidad. Esto fue lograr una convergencia y sacamos un poco de la ecuación un montón de suposiciones que no estaban, las terminamos centrando en menos variables, pero a esas variables las atacamos. Y usamos esta tecnología realmente para algo útil, que era dejar de trabajar muy en el aire y ir a un local y decir, sí, la motivación y este equipo. Y decías, pero ¿en qué se refleja esa motivación? Tiene que ¿Cómo te reflejarse mido? numéricamente en ¿Cómo te alguna mido la forma. motivación? Muy importante algo Dale. de lo que decía Rafa recién, que lo dejaste entrever, pero digo, por ahí para el mindset, yo me imagino, porque nos pasa en tecnología, en distintos rubros, hasta en lo más moderno, que cuando se piensa en este tipo de tecnología, este tipo de soluciones, enseguida se piensa en como una inversión cerrada. Y la realidad es que la incorporación de inteligencia artificial, machine learning, cualquier análisis predictivo, ciencia de datos, es algo mucho más experimental y continuo. Claro. Si quieren hacer un tiro de una única vez, ahórrense la guita. No lo hagan, exacto. No lo hagan. Mi pregunta Porque iba a ir es por un ese lado. proceso, es como decís, la mejora es continua. La pregunta que te iba a hacer era, che, bueno, está fantástico, tú me contás, yo tengo mi negocio, tengo mi empresa, listo, ¿por dónde arranco? Sí, Sí. sumo algo a la pregunta, Franco. Hace años que venimos hablando de transformación digital y hay algunos que se subieron al tren y hay otros que no. ¿De acuerdo? Entonces, el que ya tiene un cúmulo de datos espectacular porque hace años que viene juntando, que a lo mejor junta cosas que no sabe para qué y hoy existe una herramienta como oportunidad para decir... No, pero por ahí le Capaz que lo resolvió transformó algo. digitalmente Tiene el un negocio, ERP, le entonces. resolvió eso, tiene un sistema que le está, digamos, le está generando datos, pero él lo usa para gestionar su negocio. Claro, pero a lo mejor no le saca el, No le saca el jugo, le puede sacar. potencial que le puede sacar. Y no cambió a lo mejor el negocio a la larga. Bueno, pero ¿cómo Vamos le a decir, explicamos a...? lo que hace es hacer Sí. cuentas más rápido, pero el negocio, fíjate que cuando a mí me encanta el caso de Rafa, porque realmente te habla de un negocio en el cual los datos son una parte tan central como el proveedor de logística, como el de recursos humanos, o sea, está en el corazón del negocio de No, ustedes. pero ahí a donde voy. Absolutamente, pero Y yendo a la, Transformó la Sí. forma de... te Exacto. lo pongo en el caso práctico y digamos, yo tengo mi empresa de producción, ¿sí? De materiales, no importa lo que sea, pero en definitiva yo tengo mi sistema con el cual planifico, tengo que comprar, veo las necesidades, tengo las listas de materiales, tengo, no sé, tengo datos como para trabajar. Y eso lo uso para trabajar y asignar la carga a mi gente, ordenar los turnos de laburo, ver, tengo todo eso lo tengo. ¿Por dónde arranco para ir y ser mejor en lo que hago o darle mejor performance a una línea o sea, a un centro de trabajo? Bueno, la pregunta es súper valiosa y recontra válida. Creo que es lo que todos están esperando escuchar y se ve, ahí van a decir, ahí está. Para mí, es justo en ese punto donde es clave la respuesta también. Hay un montón de transformación que se dio en ponerlo en sistemas, tener un sistema de planificación, tener uno de ventas, tener reportes. Todo eso es parte de la transformación. Pero eso no significa haberle puesto inteligencia a los procesos. Esta es una capa que viene un poquito arriba y es, ¿cuál de todos estos procesos son donde yo tengo una ventaja estratégica o una debilidad estratégica en mi negocio? No tiene sentido, a mi entender hoy, no es el consejo que le daría a nadie, ver, hay una inteligencia, una tecnología, a ver dónde la enchufo. Así, lo que tiene que pasar, y mi sugerencia, porque no sé si hay una frase muy conocida en inglés que es retail is detail. La cuestión es que en esto, en mi día a día, hay millones de oportunidades de meterme en cualquier cosa, en logística, en el producto, en el costo. Es como bajar un segundo y decir, ¿qué es decisivo para que yo aumente, por ejemplo, la venta? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero aumentar la venta? ¿Quiero reducir los costos? ¿Quiero acelerar procesos? ¿Quiero potenciar a mi equipo? ¿Cuál de esas variables es la que le cambia a mi comunidad de clientes?
Hoy para nosotros es clave, y siempre fue, acertar la moda. Entonces trabajamos en algoritmos que detecten moda. Trabajamos en utilizar inteligencia artificial ahora para crear nuevos productos y hacer que nuestra diseñadora pueda, en vez de empezar en blanco, recibe con una propuesta 10 productos y sobre esos productos puede co-crear y hacer productos más rápido. Para nosotros es decisivo qué producto traemos, no es lo mismo. Empezamos a trabajar en compras, cómo cambiar todo el proceso de compras, cómo poder negociar mejor con inteligencia artificial y con datos de machine learning. Nos metimos en planificar, cómo podemos planificar más rápido cada país y cómo podemos detectar si alguien está comprando una cantidad que no le corresponda. O sea, como si tiene muy poca probabilidad un producto de venderse X, estoy mandando un problema en 6 meses a que hay que salir a hacer un sale. Sí. Después nos pusimos a trabajar en todo lo que es marketing, comunicación. Si nadie sabe dónde estamos, si lo que propongo en cuanto al producto que le es relevante, le mando un email y no es lo que le interesa, estoy perdiendo tiempo, gastos. Para nosotros era, además de clave trabajar la propuesta, cómo comunicarnos personalmente. Esto es, a cada comentario, si alguno fue, compró y escribió un comentario, ese comentario es respondido a cada persona, individualmente. Y además es tenido en cuenta según qué temática es. Si es una temática asociada a calidad, a precio, a mala atención. Y eso retroalimenta el modelo que ustedes tienen. Exactamente. O sea, gente, aprovechen y pongan reviews a las compras, digamos, porque eso va a dar información para tener mejor producto a la hora de comprar. Tuvimos 100.000. Y después te mandan todo lo... Yo amo mi algoritmo, amo que me vendan y que... Pero bueno, tuvimos 100.000 reviews este año, sí. Y lo que hacemos con una mezcla de inteligencia artificial y también curaduría es que cada uno de los se clasifica, cada comentario se clasifica en categorías que a nosotros nos sirve para poder leerlo y dar respuesta. Ahí te hago una pausa. O sea, vos lo que me estás diciendo es, yo como empresario, productor o lo que sea, tengo que tener bien claro dónde está mi punto de dolor o cuál es mi ventaja competitiva estratégica, por dónde trabajo, qué es lo que me haría ser más eficiente. Primero, para arrancar, saber eso. Sí. Bárbaro. Un negocio. Ponele que el negocio lo sabe y yo sé que si yo acelero, soy más rápido haciendo tal cosa, o si bajo el costo en esto, voy a tener mejor margen, voy a llegar bien, fenómeno. Ponele que lo sé, o ponele que ahora varios de los que estamos conectados, yo podría ver esto, ¿no? Listo, ya, ¿cómo se dice? Bueno. Yo tengo ahí lo primero es encontrar el caso de uso y priorizar qué valor me va a dar ese caso de uso. Lo que dijo Rafa de entrada, yo oportunidades para meterme, hay 800.000. Vos se te ocurren muy rápidamente, una vez que conociendo la tecnología y todo el abanico de herramientas que hay, montones de casos de problemas para solucionar. Mayormente las soluciones van a ser muy tailor-made. ¿Por qué? Porque son muy dependientes de cada negocio. Claro. Es un punto también importante para entender. Hay algunos modelos out the box que uno puede, o de shelf, que uno puede comprar el modelo y adaptarlo rápidamente para tu realidad. Como puede ser un producto, por ejemplo, para pricing management, para fashion goods. Hay modelos específicos. Eso que hay que ver si te cuadran o no en la Argentina después. Sí, ahí hay problemas que están como muy claros en cualquier empresa. Es un tema que esté en este año en la cultura como un punto a atacar. Es difícil desde arriba empezar a decir, ahora vamos a atacar planning, digo, por ejemplo, si no hay un contexto que es cultural, de que se vea que en el grupo, en la empresa, ese área tiene un desafío relevante. Si se da ya que hay ciertos temas, que hay un consenso de que queremos mejorar en un punto, yo enfocaría en ese lugar. Va a tener buen retorno de esa inversión, porque es una inversión, va a ser una inversión siempre a riesgo. Sí, hago una analogía, por un chiste que hacemos muy habitualmente en los industriales, es que primero nos compramos el robot y después vemos dónde lo ponemos. Es que, es al revés, ¿no? ¿Acá qué es? Es que si eso... ¿Sabes cuál es el problema con esto? El robot es una cosa que la pateás, la tocas y demás. Y acá va a ser, es mucho más fácil a veces invertir en eso que invertir en esto que son puros intangibles, porque van a ser datos, procesos y personas las que van a armar la IA. Entonces eso genera ansiedad naturalmente. Ahora, por eso es muy importante que el caso sea
de mucho retorno y que haya una conciencia en la organización de decir, che, no, la verdad que si resolvemos este problema, vale mucho la pena el riesgo de no poder resolverlo. Ahí me voy nada más al punto, como identificado ese punto. Bien. Ahora, ¿por dónde arranco? ¿Voy a usar GPT? ¿Voy a usar cualquier otra inteligencia artificial? ¿O no es inteligencia artificial y es otro tipo de inteligencia? Exacto. Hay varias inteligencias que ahora están como más en auge, inteligencia artificial, por lo brillante que se ve que es. Pero no hay que desconsiderar que hay muchas veces cuando son temas más ligados a matemática, a buscar una solución numérica óptima. Esto es, ¿cuál es el tipo de... ¿Qué velocidad podría trabajar una máquina? ¿A qué régimen trabaja una máquina en forma más constante? Ejemplo que podría ocurrírseme rápido, donde no tengo ninguna falla en un tiempo X. Es un tema que se calcula estadísticamente y ahí no me sirve una inteligencia generativa que un día te dice una cosa y otra. Bueno, esto nos acaba de preguntar Leonidas, justamente. Algo asociado a eso, a detección de piezas con fallas, si se puede hacer arrancar, digo, bueno, arranco con una inteligencia chiquitita. Claro. Digo, No, no es machine tanto de learning. chiquitita. Mirá, si uno Ah, bueno, piensa, acá pero está no buenísimo el maten al ejemplo. mensajero. No, pará, no, y no, está no, buenísimo. Quiero más de esas, gente, lo que están conectados. Claro, mirá, a ver, uno puede pensar en inteligencia artificial, que siempre fue la típica, narrow, ¿qué quiere decir? Que es muy útil para resolver un problema bien específico, ¿no? Y otras que son inteligencias artificiales que son más, en el otro extremo, generales. Y después el otro extremo, que todavía estamos mucho más lejos, es una inteligencia que sea superior todavía en inteligencia a la humana. Pero vamos a decir, entre la narrow, que es, y doy el ejemplo, los que tienen un lavarropas de los tipos orientales, tienen un botón, yo soy fan de eso, que le metés la ropa arriba, que dice Neural Infusey. Vos le tirás todo ahí adentro, apretás el botón y el aparato solo sabe a la temperatura del agua, te pone la cantidad exacta de lo que la lava, el suavizante, y todos esos productos. Yo compro los productos, los echo, aprieto el único botón que tiene que dice Neural Infusey. ¿Esto por qué es? Los japoneses en los años 90 invirtieron toneladas de guita en esa tecnología que derivó en estas soluciones Narrow. Son algoritmos muy específicos y muchos para cada industria. Eso probablemente para lo de las piezas te alcanza con modelos estadísticos, con análisis predictivo, con modelos de análisis predictivo o un modelo que pueda ser quizás con una red neuronal, pero que no te haga falta caer en un GPT. Sí, Hasta es mejor, inclusive, la solución. La solución, así a primeras, va a ser generando un modelo matemático que muy probablemente se pueda enseñar justamente en un fallado. Nosotros usamos muchas veces en fraude, que podés darle casos donde tenés que decir, mira, cuando pasa todo esto es fraude, cuando pasa todo esto no es fraude. Entonces lo que va generando es, bueno, la probabilidad la va calculando, a un cierto nivel te levanta una alerta. Pero sí me parece que este tipo de preguntas, hay más que esperar que la respuesta me la termine resolviendo una inteligencia artificial generativa, sí me ayudaría usando GPT para encontrar formas de solucionar esto. No la descartaría en absoluto. Si fuese esa misma pregunta, se la haría a GPT. Para que me recomiende. Para que me recomiende por qué lado encararlo. Sí. Y generalmente desde ese lado vienen respuestas muy buenas. Lo que seguramente es una respuesta primero que no llegó a entender muy bien mi contexto, no sabe qué fabrico. Entonces le digo, no, pero mirá que estoy hablando de piezas de tal tipo con tal tecnología, con tal máquina, y que uso tales metales y lo que fuera, la calidad de la respuesta se va mejorando muchísimo. Lo que no me va a dar es la solución ya implementable. Me va a decir, busca tal, pueden ser tales y cuales algoritmos, y hasta te puede dar un código. Pero, a ver, pausa. Ahí te está orientando por a dónde ir, pero en definitiva el tipo que produce por ahí no tiene la gente o el staff para hacerlo. O sea, ¿por dónde sigue? ¿Cómo? Sí, de hecho, una pregunta que acaba de llegar es básicamente, tengo mi info en el ERP, en mi sistema de gestión, ¿cómo hago para comenzar utilizando esa base de datos? Igual, para que no nos vayamos por las ramas, nos quedan 10 minutos, tenemos que hacer conclusiones y cierre para que los que estén conectados, que llegamos a hacer más de 100 y estamos en 90 y largos, así que... ¿Querés que contestemos esta o vamos al...? Sí, no, simplemente porque a lo mejor nos entusiasmamos y no nos damos cuenta. Mirá, lo que tenés que acabó el tiempo. lo tenés que tocar como un comienzo. Claro.
lo tenés que tomar como un comienzo, pero también todo depende de qué preguntas querés contestar. Si vos las preguntas que querés contestar son respecto de si un cliente me va a abandonar y se va a ir con la competencia, capaz que puede ser que tenga buenas RP, pero puede ser que no tenga. O dónde puedo ir a buscar nuevos clientes, seguro que no tengo. O sea, No, pero solamente tengo. pensándolo de manera Sí. abstracta. Vos, tu sistema de gestión se puede conectar, no sé, con LinkedIn y de repente te genera una alerta que dice, che, este se presentó una búsqueda. Y dice, "Oh, Por ejemplo. Sí. A ver, creo que todo esto, si no tengo equipos y personas, no se puede hacer. Porque no voy a poder saber, sin tener el conocimiento de estas tecnologías y sin tener equipo, cómo aplicarlo. No son tan accesibles, parecen a primeras muy mágicas. Y le pregunté a GPT, es más, le pregunto a GPT, le doy una base de datos y que me encuentre el fallado, me va a dar una respuesta, porque Me va no a duda, mentir, es un algoritmo. No, y te va- sí, o si no te la inventa, eso, ojo. y te también. le Es muy inventa, asertivo. Eso, claro. y todo el tiempo, a mí me pasan en los chats, es tal cosa, no sé, el otro día le mostraba fotos y un tema así que me tenía que responder y me dice me da una respuesta. Le digo, pero no tuviste en cuenta tal cosa. Me dice, sí, me equivoqué. Y ahí me da la respuesta. Y me pasa como cuando le pongo problemas complejos que sabes que hay una parte de la respuesta que no cuaja. Pero sigue siendo GPT, el mismo que hay, pero depende cómo lo operás, cómo le preguntas, vas a recibir respuestas completamente hay que opuestas. apagarle el modo mentir. Si, nada, de hecho, si no sabés, decime que no. A ver, es una Pero tecnología. Es como si quisieras usar, a ver, motores diésel para un avión. A lo mejor hay motores diésel para los aviones, pero bueno, si ponemos un liviano. Bueno, pero Digo, bajándole es la- una herramienta, es un tipo de motor, pero hay muchas para diferentes tipos de problemas y que a veces hay que elegir la más adecuada. Me quedo con lo que dijo Rafa. La parte humana para resolver los problemas de esto no vas a. Ahí no hay magia. O sea, porque le podés preguntar, pero como es muy asertivo, necesitas expertos para que juzguen si esa respuesta es razonable o no, ¿Y es para tener dónde consideración o encontramos no. expertos? O sea, Ahí está la voy al pregunta. ejemplo del diseño que él decía. Dame la solución. Vamos, Rafa. El ejemplo del diseño que él decía, le dan a la diseñadora herramientas para que no empiece con la hoja en blanco. Después la diseñadora con criterio continúa ese trabajo y lo hará más veloz. Sí, hay muchas empresas que tienen consultoría. Lo que tiene que pasar antes de entrar en consultoría es haber puesto el ojo en el punto que yo quiero mejorar. Eso lo ratifico porque si yo voy a ir a una consultora grande, de estas grandes empresas que puede haber, y le digo, quiero implementar tecnología, y bueno, empiezan ahí, y cualquier factura que empiezan a hacer es enorme, enorme, son miles de dólares. Mi consejo y lo que nos funciona a nosotros es empezar a armar un equipito chico propio. Nosotros le llamamos un laboratorio de Machine Learning, con 2 personas, no es Google. Y tenemos otro con inteligencia artificial, que son ingenieros de sistemas? son ingenieros industriales. Hay uno que es ingeniero de sistemas y hay otro que no es todavía ingeniero, que se va a recibir. Y Rafa, pero usted tiene la voz de líder. Digo, Claro. es Bueno. un factor humano que no es menor. Digo, cuando no tenés el líder, no, pero Cuando no hay sí. Rafa, ¿qué hacemos? Bueno, No, pero ese hay punto, empresas, para no capaz. tomarlo como un elogio, sino más bien que en este momento todas las empresas tienen que empezar a verse como empresas de Claro, tecnología. Tal cual. Entonces, el líder no es un atributo extraordinario, tiene que ser un requisito. El líder tiene que empezar a hablar de tecnologías, de APIs, de inteligencias, que es, afortunadamente, la charla de todos los presentes, los que se sumaron, justamente están mostrando que no es un tema del área de TI. No, todos estos temas directamente, además de ser complejos, involucran después un equipo por detrás que tiene que estar abierto, primero a un cambio, abierto a inteligencia, que es esto me va a sacar el trabajo o qué. Lo que yo veo, esto es algo que yo traté sistemáticamente. No, nos está diciendo que vamos a tener más gente, porque Es que lo que se ve es que los países que tienen más aplicación de tecnología son los que menos desempleo tienen. Se ve que las empresas que Microsoft, uno podría decir, pero son los que capos ahora porque tienen Copilot, no van a tener gente, no, están creciendo en gente. Entonces, antes de empezar a hablar de sustituciones, ninguna de estas herramientas de inteligencia artificial son autónomas. Todas por detrás tienen cómo la operás, cómo prompteás, cómo la escribís, qué querés. Y ahí el decisor, el protagonista, el artista, es el equipo.
Entonces, acá yo sacaría sistemáticamente el tema de irse hacia sustitución, más que nada para enfocar a los equipos en que es algo que viene, que les permite a los equipos tener habilidades que nunca tuvieron. Y esto no lo digo de teoría, hay equipos, justamente cuando son de sistemas, no, hay un ingeniero industrial que tenemos en el equipo que no sabía codear nada, ni le interesaba aprender. Hoy veo los códigos que hace y lo que va haciendo es agarrar, va para adelante, para atrás, usa mucho inteligencia artificial y va llegando a códigos buenísimos con el objetivo de él que es mejorar un proceso. Y va saltando como que parece que va caminando en el agua en sistema que tiene 5 años para estudiar Python a ese nivel. No lo necesitó. Entonces, clave es un líder que no necesita ser el capo de tecnología porque todo es tan nuevo que no hay nadie que sepa todo y lo de hoy ya mañana cambió. O sea, podemos buscar una persona que le guste o que le interese y apoyarse quizás sí en un equipo externo, no sé, empresa o algo por el estilo para ir en esa línea. Sí. El GPT. Ahí yo tengo una duda. Y GPT. Va a ser un poquito todo. Buscar afuera, buscar GPT. El interés y la curiosidad, esa palabra, sin curiosidad, no hay momentum para hacer un avance en meterse temas que no sabes. Bueno, el Disculpa. expresidente de Toyota la semana pasada dijo una frase muy buena que decía que un problema es la diferencia entre en dónde estamos y dónde queremos estar. Claro. Tener un problema O sea que ya es mucho más que la ignorancia de no saber que tenés. El mayor problema es no saber que tenés un problema. Claro. Yo tengo una duda, también estoy en moda y me pasan mucho estos problemas que decís y estamos lejos de aplicar esta tecnología, pero sí tengo identificados muchos problemas en los que digo, acá recontra podría desarrollar un algoritmo. Mi pregunta también iba por ese lado de cómo empiezo, a quién contrato y cómo empiezo a desarrollarlo, porque GPT siempre lo usamos como soporte, pero no es nuestro... Sé que no vamos a desarrollar un algoritmo desde GPT, sino que es un soporte. Entonces, ¿cómo nace ese algoritmo? Por siempre hablamos que me encantaría tener un algoritmo para saber qué remera le gusta a mi cliente, por ejemplo. ¿Cómo doy ese primer paso? Contrato a alguien de sistemas industriales, lo que sea, que se apoye con GPT o con inteligencias artificiales y empezar a desarrollar como esta inteligencia que no sé cómo, de qué recurso nace. Déjame dar una alternativa al camino de ustedes que es extraordinario, pero creo que es más único. Porque nosotros no... y te cuento de la experiencia no solo de mi empresa, de Nuco Consulting, sino de muchos colegas de la Cámara, que lo que hacemos muchas veces es acompañar. A veces son empresas muy grandes, pero por distintos motivos no tienen equipo para experimentar, o no tienen el mindset para experimentar. Es muy común en empresas muy grandes. De hecho, hay muchas que hacen un spin-off de la empresa para transformarse digitalmente. O empresas más chicas que tienen menos capital de riesgo. Y entonces lo que hacen es se apoyan en otros. A ver, la parte que es insustituible va a ser la parte de conocimiento del negocio. Ese no te lo va a dar ningún consultor. Pero pueden acompañar en que haya menos tasa de error de entrada, menos falla, en orientar un poco al proceso y también en hacer elecciones más adecuadas de decir, che, esto no hacelo con GPT o no lo hagas con GPT, o para esto no hace falta el modelo más súper complicado, hace falta el modelo más chico, o esto, mira, está resuelto con un producto que hicieron, no sé, en Canadá y te conviene tener ese modelo. Esa es otra forma de encarar la innovación o la disrupción, sobre todo cuando tenés menos espalda. También. O sea, menos espalda para los errores. Para cerrar, que me dijiste algo para cerrar, déjame que quiero abrir un poco más ahora, hacer un zoom out del tipo de problemas que se pueden resolver. Igual cerrar es imposible. Es imposible. Poner un corte. Ahora, lo peor es que cuando nosotros cerramos el Zoom, seguro vamos a seguir y algunos se quedan afuera. De última, lo dejamos abierto y el que se necesite ir, que se vaya. Pero igual de fondo, antes de que cierre, Dale, perdón. hay una ansiedad en esto que es nociva. ¿No? Porque genera mucha frustración si yo quiero resolverlo mañana y ya quiero saber que... Y no es el approach porque genera una frustración enorme que quiero resolver y si no lo logro mañana ya no sirve esto. Hay que tener mucha paciencia y más que nada si uno acierta cuáles son los puntos donde quiero realmente resolverlo. Esto de puedo poner algo de recurso un poquito más, algo de mi tiempo. Eso todo es una pregunta. Después los consultores, la tecnología que hay disponible, qué hace la competencia. Hay mucho para estar viendo. Creo que todos merecen estar como muy humildes. Se hace con equipos. Los equipos no salen de abajo. Hay que formarlos, hay que formar mucha gente.
hay que crear una cultura, más que nada dentro de cada grupo, muy abierta al cambio y que no lo vea como una amenaza. Un poco, Eso como mini resumen de mi lado. destilando lo que está diciendo. De la pasta. Escuchá, Que no son procesos que no necesariamente cada vez que hacer un experimento va a ser exitoso. ahí hay un poco, destilando lo que estás diciendo, es como que cualquiera de los que estamos acá y que trabajamos en industria o en servicios o lo que sea, no dudamos en tener un sistema para poder gestionar nuestro negocio o lo demás. Un poco la línea de lo que estabas diciendo, lo que entiendo es, si quiero orientarme a tener soluciones de esos puntos de dolor que tengo o mejorar mi performance, tengo que empezar a identificar un presupuesto y que no es fijo, sino es con paciencia y un proceso continuo. Y un proceso continuo. Estás en un proceso continuo que nunca te recomiendan empezar un proceso continuo tirándote la dieta de lleno, sino ir creciendo y dando pequeños pasos e ir creciendo en eso. Sí, pero hay que tener claro que es iterativo, evolutivo. Okay. Ahí quería ir un poco, perdón, pero quiero meter el chivo antes de que termine, ya son 16 de 1, pero un poco desde la UIA lo que nosotros ofrecemos en ese camino es Ruta X, porque es eso, es un camino, es una orientación, es una guía. Está en el nombre. Exactamente, porque justamente es el proceso de acompañamiento a la transformación digital. Digo, porque por ahí hoy la charla es de inteligencia artificial, pero no necesariamente todos terminan en la inteligencia artificial. No, claro. Entonces hay otras cuestiones o otras herramientas o otros procesos que hacen falta para ver eso y como bien decía, inteligencia artificial es uno de todas las soluciones que te permite hoy la digitalización. Pero sin duda hay que explorar el camino y por ahí veía tu pregunta y la angustia o la ansiedad que vos mencionabas y bueno, ¿por dónde arranco? Bueno, decir que no están solos en el proceso, que la Cámara y la UIA ofrece ese servicio y que la CESI tiene un montón de proveedores y que nosotros tenemos acá la lista y el directorio de proveedores, con lo cual es algo que se puede hacer y que orientado. Que hay para todo presupuesto, como, eso también es importante. Hay para todo tipo de presupuesto. Claro, o sea, y que se adapta a la medida de cada empresa. No es que tenés que tener un pagote de presupuesto y como se puede hacer en etapas, y también tiene que ver a la medida de cada pyme. Creo que es importante poder dar ese mensaje porque si no es como que es inteligencia artificial y yo. Claro. Es más inteligente que yo. Así claro, se vuelve angustiante. Vuelvo a poner el énfasis en lo que dijo Rafa antes, que es elegir bien el caso de negocio que va a tener repago por hacerlo. Yo digo, hay 3 grandes casos para aplicación. Acá mencionaste vos, Rafa, mucho que están buenísimos, que son de cosas que las máquinas pueden hacer mejor que nosotros, porque lo hace más rápido, más barato, con menos error, de continuo, etc. Esa es una cuestión. Hay otros casos en los cuales son apropiadas para sustituir una tarea que no está bueno que la hagan las personas. Por ejemplo, no sé, revisar los tinglados, ¿viste? Los techos de los galpones. Y bueno, esto está mejor hacerlo con visión por computadora, por ejemplo. O estar en lugares difíciles que son inseguros, o tareas que son muy rutinarias y agotan y no agregan nada de valor humano. El primer caso para mí es eso, cosas que no está bueno que lo hagan las personas. Otra es cosas que hacen mejor que las personas o pueden ayudar muchísimo para mejorar la calidad de la tarea de la persona. Y el tercer gran grupo son cosas que responder preguntas que antes nunca se habían hecho. O sea, es llegar con un producto nuevo, con oferta nueva, crear un mercado nuevo o un negocio nuevo. ¿Sí? Ese me parece que es la tercera hoja en blanco, la más difícil de abordar, pero cuando vos conseguís eso, realmente podés producir una disrupción que deja a los competidores fuera de situación. Entonces son los 3 lugares donde yo exploraría a grosso modo, y después dentro de eso uno puede hacer drill down en cada uno para ver el detalle de dónde voy a tener el repago. Sí, yo ahí ando trabajando mucho en cómo se modifica hoy el rol de capital humano. En general todo esto que estamos hablando es tecnología por allá, pero esto tenemos la posibilidad de que cualquier persona estamos contratando al equipo, siempre tiene unas fortalezas. Generalmente queremos a alguien que pueda decidir, que pueda tomar decisiones. Acá todo lo que dijimos de que le facilite esas decisiones. Después tenés al que contrataste, pero es muy bueno en unas cosas, pero en otras no. Y no sabe hacer presentación, no sabe, no es bueno para estratégico o para resumir lo que...
le podés dar herramientas que lo potencien. Y llama AI, esa la hace sola el PowerPoint. Bueno, Te tiro una ahí. pero puede justamente en eso hacer que le faciliten algo que no es fuerte. Entonces tu equipo, tu capital de trabajo, tu capital humano se supera. Sí. Y después las tareas rutinarias, y después su creatividad es algo que se puede potenciar, que era lo que decíamos, co-crear. Todo esto pasa a ser un tema decisivo en el plan de desarrollo de los equipos. Y hoy, si seguimos con una hoja de ruta de capital humano como era, termina siendo muy pobre si no considero la variable de incluir inteligencia artificial. Para nosotros ahí el punto es dejar de ver como tecnología e inteligencia artificial es exógena, sino que es una extensión de la inteligencia humana. Y este artilugio que no mezcle, a que no deja de ser una herramienta, y como herramienta es una extensión de poder, de empoderar a nuestros equipos. Entonces, este orden hace que después Capital Humano hoy tenga que sentarse en la mesa y empezar a pensar un plan, y también forma parte. En esta mesa es como que nadie lo va a resolver ni mañana ni solo. Y en esa conjunción hace falta mucha gente que se sume al proyecto de uno, pero el líder de la empresa es el que le va a tener que marcar por qué camino quiere ir. La respuesta a la de Leónidas al principio es que él proponía decir, ¿conviene comenzar con cosas simples? Sí, empiecen por ahí, pero que tenga sentido el repago. Ahora, pregunta por sí o por no. Pero pueden contestar sí o Me hace recordar a alguien. por sí o por no. Es cada una puede responder al mismo tiempo, pero no sé cómo. Es la revolución esta. Te digo antes, no. No. Ok, Sí, perfecto. Voy a es predictivo lo mío. Sí, Ya está. Reformula tu pregunta. Gracias por haber venido. Esta revolución es la más grande de los últimos tiempos no, sí, o todavía sí, o y todavía es la no más, terminó de explotar. no, sí, y es la más grande de la humanidad, sin ninguna duda. Así, ahora Gustavo, decís todo Gustavo, lo ¿vos qué contrario. opinas? Mirá que Lo dije, voy a ser consistente con mi respuesta y voy a decir no, pero no tengo que justificarlo. es pregunta de La siempre, justificación ¿no? es como el 42, la respuesta. A ver, tiene una particularidad esta revolución, ¿vale? Que es que es a la velocidad que ocurre. Y eso no deja de choquearme y de sorprenderme. O sea, la estamos viendo en tiempo real, pero la velocidad del cambio es realmente, parece ser exponencial, para no meternos en camisa 11 balas. Cuando uno mira lo que hay hoy contra lo que estaba hace un año atrás o 2 años atrás, la diferencia es abrumadora. Y cuando uno mira inclusive los costos, están reduciéndose de una manera que se está comoditizando la inteligencia artificial. Creo que recién comienza la transformación esta. Los niveles de adopción todavía son muy bajos. Bueno, entonces quiere decir que va a haber otra charla dentro de No, medio- es un proceso de continuo. No nos vamos de acá, vamos a seguir hablando a perpetuidad. Bueno, Bueno, che, muchísimas gracias por Placer. el tiempo dedicado. cada Y día con por haber mucho venido al gusto. centro un día como hoy, que un día de movilización, y la verdad que fue un gran desafío. Y Gustavo inclusive viene de bastante lejos, así que Tenemos que volver, eso no sé. No Pero sabemos creo que ya si vi que es vamos a muy volver. cómodo acá para acá. bueno, muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron, que fueron un montón. Estuvimos por arriba de 100. Así que espectacular. Bueno, saludos a todos. Sí, siempre un día chévere.